Vamos a presentar a la licenciada Mabel Remón. Ella es antropóloga social y cultural, es perito judicial, técnica superior en interpretación de lengua de señas, perito en interpretación a sordos e hipoacústicos, es directora nacional del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Es docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, es docente en los cursos de ascenso de la Escuela Superior de la Policía Federal. Es docente titular en la Cátedra Discapacidad de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal. Es directora de la Licenciatura en Comunicación No Verbal de la Universidad Nacional de Lanús. Y es docente del Seminario de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de San Martín. La recibimos con un fuerte aplauso. Son uno de mis temas favoritos, todos. Cada uno de ellos. Es un problema cuando leen los currículums, porque se entera la edad que tenemos. Una de dos, o los hicimos todos juntos y simultáneamente, o es en la trayectoria de nuestras vidas. Entonces es como, ¿quién sos? Pero el tema es justamente, como hoy se habló mucho de la palabra, ¿esperan que esté arriba o esperan que esté abajo? Porque a mí me gusta más estar a nivel. Y vamos a hablar, y de eso voy a hacer, de la palabra. Hoy se habló mucho de la palabra. ¿Y qué significa la palabra para nuestra perspectiva y de los nuevos paradigmas en materia de discapacidad? Es eso. Hoy escuché hablar del niño y de las dificultades que tienen los niños en materia de inserción social. Y esto comienza porque agregué que el siglo XX es el siglo de los niños y niñas, porque hasta la Edad Media los niños no eran útiles, ni siquiera eran personas, no eran consideradas personas. A partir de este siglo, ¿qué pasa? Seguí, vos seguí. ¿Otra más? ¿Lo hago yo? Como quieras. Por ahí me... Gracias. Allá apunto donde... Donde quieras. Donde quieras. Listo. ¡Qué amplitud! La ONU en 1987 señaló unas recomendaciones para discriminar hogar y familia. En el artículo 131, discúlpenme que yo me voy a dedicar bastante al tema legal, a eso me dedico. La familia debe ser definida como nuclear, comprende las personas que forman un hogar privado, tal y como los esposos, padres, madres o con un hijo no casado o en adopción. Puede estar formado por una pareja casada o no casada, con uno o más hijos no casados, es decir, todas las variables que ustedes consideren que puede tener lo que nosotros llamamos familia. En el siglo XX fue llamado con justa razón por Buenaventura el siglo del niño. En él encontramos dos fenómenos claves en la atención que recibe la infancia. Por una parte, los derechos de los niños y por la otra, la atención de la antropología hacia la infancia como objeto de estudio. En la antropología no hay muchos estudios sobre infancia. En realidad, el primero fue el de Margaret Mead. La primera se remonta al 24 de septiembre de 1924, cuando la Asamblea General de la Liga de las Naciones adopta la Declaración sobre los Derechos del Niño, que será ratificada en 1959 por las Naciones Unidas. En el campo de la antropología, Margaret Mead, en noviembre de 1925, comienza su primer trabajo etnográfico de la infancia en Samoa. Ustedes se van a preguntar
hasta ahora se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto, ahora van a ver. El trabajo de Mead se centra, tiene un libro hermosísimo que es El crisantemo y la espada, para quien no lo leyó, es muy interesante. El trabajo de Mead se centra en la adolescencia de las mujeres de Samoa y su carácter isogenérico. ¿Saben qué significa lo isogenérico? Son aquellas lenguas que no tienen género. Y casualmente eso nos va a llevar el hilo conductor a lo que continúa. Su trabajo permitió conocer cómo se desarrollan las jóvenes y adquieren ciertas posibilidades en su vida adulta de acuerdo no solo a las características individuales, sino también a la estructura social en la cual se desarrollan. La pregunta de Margaret Mead era: ¿qué ocurre en la adolescencia de Samoa? ¿Es igual que en el mundo occidental? Margaret Mead prestó atención a las opiniones corrientes sobre la adolescencia, vio como actitudes que le parecieron dependientes del ámbito social, del ambiente social, la rebelión contra la autoridad, todo lo que nosotros vivimos en Occidente como natural a la edad de la adolescencia, en Samoa no ocurría. De allí que para nosotros está atribuido un desarrollo físico, en Samoa no ocurría. Las perturbaciones que afligen a nuestros adolescentes, se pregunta ella, ¿se deben a la naturaleza de la adolescencia misma o a los efectos de la civilización? Por ejemplo, aquí estamos todos sentados mirando la nuca de alguien. ¿Quién dice que debemos sentarnos de este modo? Y todos acatamos. Alguien supone que debemos comportarnos de este modo. Siempre hago esta pregunta, 2 veces me salió mal. ¿Por qué no vengo vestida de plumas y lentejuelas? ¿Está prohibido? ¿Y por qué no lo hago? Más allá de que a esta altura no me quedaría muy bien, pero lo puedo hacer. No sería muy creíble lo que yo diga, ¿verdad? Si me visto de esa manera y me pongo al frente. Nosotras sí, porque somos locas. Eso, nosotras creemos a cualquiera que diga lo que siente. El tema es, no vengo de plumas y lentejuelas porque me criticarían. O sea que hay una regulación social que va más allá del tema de la palabra. ¿Se encontrarían entonces en problemas parecidos bajo sociedades mucho más sencillas? No, claro que no. No tienen esos problemas. En la antropología lingüística, que es incluida como parte de la disciplina, nosotros no podemos estudiar una comunidad si no conocemos de qué modo habla. Es preferible que lo hagamos en modo directo y no con un intérprete. Las líneas de estudio centradas en la investigación del desarrollo infantil, aunque limitada a la adquisición de la lengua, no obstante, las preguntas que le dieron origen correspondieron a la naturaleza del ser humano y su conducta. Entonces podemos afirmar que el sustrato que sustenta la vida cultural está en la infancia. Y esto sobre todo porque hay una familia o padres o algún adulto que desea transmitir a ese ser que le continúa las costumbres y las cuestiones habituales de su vida en su lengua. Vive su cultura en forma gradual, natural, del ser humano. La continuidad del grupo social, sociocultural, está en la afectividad y mecanismos que hacen posible el desarrollo infantil como ser cultural de cada grupo étnico. Existen universales en la adquisición del lenguaje. Las generaciones, ¿vieron cuando los chicos hablan y dicen, que acá pongo como ejemplo, oveja, ovejo?
y los adultos corrigen. Digo, no los corrijan, está pensando en forma lógica. Lo que es ilógico es el lenguaje, no el pensamiento. Cuando nosotros decimos salió, corrió, andó, no anduvo. La lengua castellana tiene una particularidad, que es la de fantasear en el tiempo. Es una de las más difíciles de estructurar del planeta. Les parece natural porque la hablan. Una de las más sencillas de pronunciar. No nos planteamos qué es lenguaje. La cantidad de variables que integra el lenguaje y la comunicación. Cuando nosotros decimos algo en un tono determinado, probablemente sea distinto a veces a las palabras que pronunciamos. Y la actitud corporal no condice a veces con esa palabra y ese sentido. Por eso, cuando los niños hablan y hablan en forma lógica y nosotros los corregimos, también estamos corrigiendo ese pensamiento. De este modo, dominan paulatinamente una gramática específica y un conjunto de reglas, ¿verdad? El conocimiento de estas reglas nos permite utilizar el lenguaje en forma creativa, generar un número infinito de frases con reglas, símbolos. Chomsky, hay muchos más, pero en el caso de entre la competencia que distingue la competencia lingüística de un hablante nativo, es decir, lo que sabe de su lengua para interpretar en las distintas ocasiones sociales, como esto de venir vestida con plumas y lentejuelas. En un juzgado, un fiscal que estaba harto de escuchar como nosotros, en este caso fui yo la perito, de un chico con discapacidad intelectual, porque nosotros en justicia recibimos lo que ustedes generan. Van a ser grandes los niños con discapacidad. Y la palabra exacta es persona con discapacidad. La discapacidad no está definida. La Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad no define la discapacidad. Dice que es un concepto que evoluciona. Exactamente eso. Quien no leyó la Convención y está en este tema, sería muy aconsejable retomar esa lectura. Para nosotros es constitucional. Es una ley que fue incorporada a la Constitución Nacional mediante la ley 27.044. Este fiscal estaba harto de escuchar cómo transformábamos las preguntas que le hacía. Era un debate oral, tribunal, fiscal, defensor. En un momento determinado pregunta, ¿usted tiene problemas con las drogas? A los cuales, conociendo el tipo de discapacidad intelectual que tenía la persona, nosotros elaboramos no con la estructura del castellano, sino con la posibilidad que tiene él de estructurar el lenguaje. Y le decimos, le digo, vos consumís bolsita, jeringa, pastillita, porro, pregúntele exactamente lo que acabo de decir. ¿Cómo no, doctor? Me encanta. ¿Cómo no, doctor? ¿Tenés problemas con las drogas? No. Cuando él cuenta que había estado en la esquina antes de intrusar el domicilio, fumando porro, tomando birra con los amigos, el fiscal vuelve a interrumpir y dice, usted dijo que no tenía problemas con las drogas. Permiso, su señoría, que esa es la diferencia entre un perito y un intérprete. Sí, él no tiene problemas con las drogas. El problema está en la pregunta. Le gusta, la consigue y la consume. No tiene problemas. Problemas tendría si no las consigue. Se terminó el juicio ahí, les cuento. En ese instante. Sí, la señora jueza se dio hacia el costado. Tuvo ese tino de no reírse ante el fiscal. La competencia, esta competencia de ese reconocimiento se desarrolla en la niñez. Este joven
no tiene idea, el que está ante un tribunal, en este caso, de qué modo debe hablar ante personas que no son sus amigos, su familia o su vecino o su compañero de escuela. Esa competencia que se desarrolla primariamente es lo que Chomsky llama la estructura profunda. Todos la han incorporado sin percibir que se incorporó. Por eso nadie viene de lentejuelas y plumas. Y en ese espacio es cuando muchos chicos con discapacidad, sobre todo intelectual y auditiva, no ingresan. Porque las familias no incorporan en esos primeros años de vida esos parámetros que para nosotros llamamos cultura en Occidente. Hago esta salvedad porque no es lo mismo un niño con discapacidad auditiva o un niño con discapacidad visual en Occidente u Oriente. En Oriente las personas sordas no tienen dificultad de lectoescritura y llegan a estudios superiores sin dificultad de comprensión de la cultura de su entorno. En cambio, en Occidente, las letras representan sonido, algo que jamás oyeron, y además con un tiempo verbal de la lengua castellana dificilísimo y artificial. Imagínense, tocaron el timbre mientras yo dormía. Es una persona con discapacidad auditiva que solo ve 170 grados, vamos a decir, y 70 de alto. El sonido es envolvente. La persona ciega percibe el mundo distinto, lo envuelve. Para la persona que solo ve, la estructura no es lineal, es circular. A diferencia de las costumbres occidentales que son lineales. Desde esa mirada, cuando construimos y le hablamos a una persona con discapacidad auditiva o leemos cuando él escribe, desde luego que no va a interpretar texto. Imagínense, habiendo sido interrogado el imputado, ya se perdió. Digamos que no. Antes de comer, lávense las manos. ¿Cuál es la primera acción? Pero vieron cómo surge igual. Ella piensa más con la vista que con el oído. Inconscientemente vio el verbo, vio la acción. Ella piensa con la visión, no con la audición. Una persona con discapacidad auditiva, antes de comer, lávense las manos. La vista no tiene género. La flor y el micrófono se casan y tienen microflorcita. No. En realidad, el género es por consenso social. El género no existe para la vista. Para nosotros existe porque lo hemos incorporado socialmente y aparece como natural en nuestra estructura profunda. El niño con discapacidad intelectual tampoco lo incorpora. Muchas veces, depende qué tipo de discapacidad intelectual. Nosotros lo vivimos mucho en los juzgados cuando ellos tienen que redactar o relatar un episodio, ya sea de abuso, puede ser víctima, puede ser el victimario. Nosotros tenemos muchos adultos, para que tengan idea, 70 casos mensuales mínimo de personas con discapacidad en relación con la justicia. En la superficie las lenguas parecen mucho más diferentes de lo que en realidad son. Sujeto, verbo, objeto, ya está. Son 3 elementos que se van a combinar entre sí. El resto es cultural. Nuestro trabajo, en el trabajo que realizamos, consiste en descubrir la estructura profunda que tienen estos jóvenes, en el caso nuestro, y a veces niños. Hemos tenido niños con discapacidad que fueron testigos de homicidio y tienen que declarar.
Muchas veces llaman a los docentes para que los asistan. Válgame Dios, el Dios de quien sea. Porque actúan como docentes, no como peritos, y desconocen la evolución y la pregunta y repregunta y el modo en que deben preguntar para no interferir en la respuesta. El artículo 2 de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad dice: la comunicación, los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos sencillos, los medios de voz digitalizada, otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso, todo eso es lenguaje. El que conoce eso, conoce comunicación no verbal y puede actuar en justicia, por ejemplo, o en salud. Cuando a un paciente con discapacidad auditiva le dan una receta, nos ha pasado muchas veces, dice, tiene que tomar 3 pastillas, 3 grajeas por día. Se las toma las 3 juntas, no calcula 3, ¿no? Es decir, ¿cómo entiende? ¿Sabe leer? Sí. ¿Sabe escribir? Sí. ¿Entiende texto? No. Pero ¿cómo no? A mí no me diga que no entiende texto. Sí, doctor, no entiende texto. Y hablo del fiscal o del defensor. Y tenemos que demostrar que no entiende el texto. Se olvida en el castellano. Se olvida en el castellano aunque lean y escriban. Tengo 2 sobrinos aparte, políticos, con discapacidad auditiva. El mayor es doctor en economía política. 10 de promedio, medalla de oro. Sí, traductor de inglés, estudió todo en inglés. Todos me decían, un sordo que estudia en inglés. Digo, ¿por qué? Los que nacen en Inglaterra, ¿en qué hablan? ¿Castellano? No tienen problemas. Tienen problemas para pronunciar, pero no para interpretar. Porque hay un solo artículo, no tenemos plurales, no tenemos singulares. Es mucho más sencillo para ese pensamiento que es causa-efecto. En la empresa que lo tomaron, ahora trabaja, está casado, tiene hijos, le dijeron, a ver doctor, una multinacional, ¿me arregla estos impuestos? Y él los arregló. Les dijo cuánto tenían que pagar. Duró muy poco. El problema no estaba en la comprensión de la lectoescritura, sino en el timbre de voz. El otro día lo volví a hacer este ejemplo con una amiga que también es sorda de nacimiento, pero es profesora de sordos y psicopedagoga. Di este ejemplo y me dice, che, ¿qué tiene? Después me mira y me dice, ¿algo del metalenguaje? No, del timbre de voz. Si la barrera está y no tiene que ver con la palabra. Exactamente. Por lenguaje se entenderá, agrega el artículo, tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Las palabras, dice Austin, y después lo agrega Serle, los verbos o actos performativos son aquellos que por el mero hecho de pronunciarse producen un efecto en el mundo. Es abstracto. Para jóvenes y niños con discapacidad auditiva es muy difícil comprender esta abstracción porque no se materializa. Los declaro marido y mujer, les doy las gracias, prometer, inaugurar, invitar. Y acá, lo más importante, cuando se le pregunta, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, claro que van a jurar. Pero no conoce las consecuencias del acto si mintió. Lo más importante para estos jóvenes es que hayan aprendido a elegir. Poder elegir les da la opción de decir sí y no. El niñito con discapacidad auditiva de nacimiento
no tiene las normas de conducta que el resto de la sociedad espera, al menos occidental, de él. Siempre es pescado infragante. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no tiene un hijo, un tío, un sobrinito, quien sea, que fue a buscar a la punta de la alacena el alfajor de chocolate que le escondieron para que no lo agarre? Sí, no vieron. Se lleva a la silla, se sube a la mesada, se sube arriba del microondas y alcanza el alfajor. Escucha que viene alguien y se tira de la mesada en paracaídas con el repasador. Yo no fui y la puerta está abierta, ¿no? Todo eso. El nene sordo hace lo mismo, pero lo pescan porque no escucha venir. Han usado un chico sordo de campana para entrar a robar. Los agarraron a todos, los que estaban robando, chicos sordos. No. Ahora, estas cosas pasan. Por eso cuando nosotros decimos, ¿vos jurás que vas a decir la verdad? Sí, dicen, pero si mentís, vas preso. Ahora, si él es el imputado, puede mentir, no está obligado a decir la verdad. Si es imputado, puede mentir y defenderse. ¿Tiene capacidad para defenderse mediante esto que hemos dicho o no? Searle completa el trabajo de Austin y afirma que el acto ilocutivo debe considerarse el aspecto de las reglas gramaticales, sintáctica y semántica, que son indisolubles de la fuerza ilocucionaria, es decir, el orden de las palabras, lo que acabamos de decir. ¿Podemos hablar con ellos con las palabras en castellano? Sí. Lo que debemos cambiar y modificar es el orden. El orden de esas palabras para ser comprendidos. Tienen la perspectiva del lenguaje que tiene todo niño de 0 a 3 años. No incorporaron otra lengua. La voz de la persona con discapacidad auditiva es la voz humana natural. Es el F0. Todos los sordos del planeta tienen el mismo timbre de voz, sin distinción. Depende de su caja torácica, depende de la respiración, pero todos tienen el mismo timbre de voz. Muchos les van a decir que los sordos tienen lengua de señas distintas, es verdad, pero la gramática es la misma. Y acá, en China, en Tailandia, en Nueva York, en Argentina, en Haití. Porque construyen a partir de la visión, acá y allá. Esa construcción sí es universal, que es de la que hablaba Chomsky. Mantiene esa estructura profunda de 0 a 3. Hay lenguas que se le acercan más a la comunicación y otras menos. Las palabras que hacen, lo que dijimos recién, de las plumas y lentejuelas, es también recordar información previamente adquirida. Hace muy poco un joven con discapacidad intelectual, le hablo en Bariloche, los compañeros de escuela hicieron que se masturbe, lo filmaron y lo hicieron circular en los WhatsApp dentro del colegio. Segundo año. Un joven que puede cursar perfectamente la escuela secundaria sin adecuación curricular. Sin embargo, no conoce, por su discapacidad intelectual, estas relaciones de conducta. Tuvimos que intervenir y trabajar mucho con la escuela, con los padres y con los padres del niño. Reconocer información, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones. Todo eso surge en los primeros años de la vida del niño y también en la primera etapa escolar. El discernimiento. La ley se presume conocida por todos. Personas con o sin discapacidad. No usamos el término discapacitado porque no está todo discapacitado. Tiene una discapacidad. Por eso la convención que fue hecha por personas con discapacidad habla de persona primero con discapacidad. Se parte de la capacidad, no de la discapacidad. A partir de allí, ¿qué es lo que puede hacer? Ver el medio vaso lleno.
Debe conocer, nosotros tenemos que trabajar mucho dentro de la concepción del nuevo paradigma social de la discapacidad, conocer las consecuencias de sus actos para poder decidir. Esto lo voy a pasar rápido porque ustedes lo conocen muy bien, los diferentes niveles de pensamiento, que es conocimiento, memoria, comprensión, la aplicación, se vio en los videos hoy de Ruth, cómo se fueron aplicando los diferentes niveles. Si bien fue en modo físico, también se puede hacer en un modo cognitivo y conductual, en un modo cognitivo y físico. Las herramientas, comunicar en otras palabras. Nosotros hacemos eso, comunicar en otras palabras. No hay modo de decir palabras. Emociones humanas, la alegría, tristeza, miedo, enojo, desdén, asco y sorpresa, es lo que se trabaja, aunque a ustedes les parezca mentira, en el Centro de Investigación Judicial. Pero no para leer a la persona con discapacidad o al niño con discapacidad intelectual o auditiva en este caso, sino para todos nosotros. Nos leen constantemente en los videos de las cámaras que hay en la calle. Imágenes, utilizamos tarjetas. Hubo un señor con discapacidad auditiva que fue excluido del hogar, la mujer también sorda, con 3 hijos sordos, y un niño oyente, pobre nene oyente, en este caso. Había que excluirlo al señor del hogar, se separaba, no se quería ir, y él no quería dejar el documento de los chicos de la obra social. La abogada, nosotros somos un equipo interdisciplinario, la abogada sacudía la cabeza y decía: decide que lo tiene que dejar, si no se lo vamos a forzar a dejar. Le digo, fue simple, mostrame el carnet, sí, ¿qué dice acá? Me dice el nombre de los hijos, y así con cada carnet. Finalmente dijo: no es mío, no es suyo. Yo pago, pero acá es de él, sí, es de él. Entonces lo dejó, solo lo tuvo que ver. Si tiene discapacidad auditiva, lo tiene que ver. Si lo ve, lo entiende. Y no hubo que forzar la situación y no fue violenta. Mostramos objetos representativos y lo que realizamos, y que ustedes pueden trabajar muy bien, y a partir de ese día que esto se hace, ajustes razonables. ¿Qué significan ajustes razonables? Realizar las actividades de acuerdo al niño, en este caso ustedes que trabajan más con niños y jovencitos con discapacidad. Nosotros lo hacemos en materia de justicia. Tuvimos un chiquito con discapacidad auditiva, único testigo de la muerte de su madre, la quemaron delante de él. Otras 2 personas con discapacidad auditiva, otras 2 mujeres, la madre de él también sorda. El juez nos envía para ver si podía declarar. El niño declaró perfectamente, 7 años. Sociabilidad y emoción. Y ojo, que fue tan gráfico lo que él relató que no hacía falta saber lengua de señas. Habilidad para atribuir estados mentales a sí mismo y a los demás. Muchos de ustedes seguramente conocen teoría de la mente y trabajan sobre teoría de la mente. Estos estados implican los aspectos emocionales, intencionales, lo que yo pretendo, e intencionales, lo que asumo que el otro quiere. Aspectos básicos que se dan en toda interacción social y cuyo desconocimiento o mal manejo dificultan en modo extremo la comunicación y el desarrollo social. Las interacciones sociales normales se basan en el reconocimiento de otros puntos de vista. Siempre y cuando no debatamos boca arriba, hablamos de otro punto de vista. La comprensión de otros estados mentales y el reconocimiento de señales no verbales complejas de atención y estado emocional. A través de un juego en el que los niños solo podían ganar si engañaban a sus oponentes, fue posible descubrir que la velocidad a la que los niños aprenden a engañar está relacionada con ciertas habilidades cognitivas.
Cuando tienen capacidad de engañar, más probabilidades tienen de triunfar. Tenemos más probabilidades de triunfar. Una de estas habilidades, lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, es la capacidad de entender que los demás no necesariamente saben lo que saben. Esto fue un trabajo hecho en la Universidad de California, muy interesante también para leer. Esta habilidad es necesaria porque cuando los niños mienten, comunican intencionalmente información que difiere de lo que ellos mismos creen. Cuando uno dice qué inocente, ¿no? Qué ingenuo este chico con discapacidad intelectual, nosotros tenemos en el equipo un cadete que es síndrome de Asperger, técnico superior en arte, y cada una vuelta dije, hay miradas que matan, y él, no, fue un decir. Eso fue cuando ingresó. 7 años después hace bromas, él hace bromas. Quiere decir que la interacción con el equipo de trabajo y con 2 psicólogos, hay mucho más de 2 psicólogos, pero hay 2 que son terribles, lo han vuelto loco, le hacen bromas todo el tiempo, sí, lo mataban, lo siguen matando. Él fue interactuando y comprendiendo esa relación. Salió de ese círculo vicioso de su casa en el que hay que hablarle como él entiende. Lo fueron incorporando. Los niños que descubrieron cómo engañar rápidamente tenían los niveles más altos de ambas habilidades. Y acá vamos a ver a Quino. En la primera, la primera dice Guille. ¿Qué pasa, Guille? Soy el hombre invisible, le dice a Mafalda. Uy, cierto, le dice Mafalda. Es increíble. Sale corriendo, echando humo. Se mira en el espejo y hace uff. Acá es cuando todavía no tiene ese estado mental para comprender el engaño. En el otro está Mafalda que dice, Emma se asoma, ve la mesa de la sala. Mamá, ¿la sala qué pieza viene a ser? El living, dice Nof, la madre. Ah, ¿por qué demonios no escribirán estos libros en castellano? Porque desde pequeñita incorporó la palabra living y para ella se estructura en castellano. Cuando uno dice, che, decí bien home depot, decir home depot, uno lo incorpora en realidad a la gramática de la lengua castellana. Le agregamos, no estamos hablando en inglés, aunque creamos que hablamos en inglés. Guille, acá en un segundo paso, ya más crecidito, la cortina tiene una mancha bastante considerable. Guille, ¿podés explicar de dónde salió esta mancha? Sí, ¿cómo? ¿No sabés? Las manchas las traen unos gigantes, en serio, un niño muy gigante, muy grande, todo mugriento y la dejó ahí. La madre le ve los dedos sucios y le dice, ¿qué pasa? Esto es cuando le di la popina. Acá él ya sabe mentir. ¿Y a qué se debe ese saber mentir? Hay una mamá que está diciendo, Guille, el timbre de voz lo condena. Y en el último, Guille, sí, ya más maduro, ¿qué significa esto? Un dibujo en la pared, con marcador. ¿Qué significa esto? Esto, bueno, no sé, yo había pensado titularlo Paisaje Pop. Ahí podemos ver perfectamente la evolución de teoría del lenguaje Quino, un genio, verdaderamente. La discapacidad, lo que dice la convención, es la deficiencia más la barrera. Nosotros como sociedad hacemos la discapacidad, no generamos herramientas para que todos podamos tener las mismas oportunidades. Tendemos a normalizar. Parece importante
resaltar que los estereotipos son creencias, nosotros creemos. Es decir, no entran en el plano de lo real, parten de la mente de las personas, está quizás más ligado a lo imaginario o a aquello que imaginamos de otros o de otro. ¿Ustedes conocen a Pablo Pineda? Sí, bueno, Ruth no puede contestar. Pablo Pineda es un joven con síndrome de Down. Es doctor en pedagogía, español, profesor de arte, de música. Por supuesto, lo lucieron como el primer egresado y doctorado español, pero no podía ejercer porque la ley educativa de España le prohibía ejercer la docencia. O sea, estas barreras, Pablo Pineda no se quedó ahí. Vino a la Argentina, dio 2 conferencias. En la primera cobró 8.000 euros, el negocio, 8.000 euros más los gastos, más 1.000 euros por cada presentación televisiva. Un genio. Hizo una película, la pueden bajar, se llama Yo también. Muy interesante la propuesta porque una cosa es pensar en el niño y otra es pensar qué proyectamos de ese niño después como adulto. Hay una parte de la película en que le pregunta a la madre, ¿por qué no me quisiste como era? ¿Por qué me querías normal? Es casi su biografía, ¿no? Es impresionante. En el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la imagen que comúnmente difunden los medios es la de exacerbación de la discapacidad por sobre su condición de persona. Las personas con discapacidad en los medios son seres angélicos y asexuados, que no cometan un delito porque nos traicionan y nos clavan la daga en el medio del hígado. Las personas con discapacidad también cometen delitos. Y en las cárceles tenemos también personas con discapacidad, a la cual tenemos que adecuar ese encierro al tipo de discapacidad. Teníamos un muchacho sordo en este caso, tenemos muchos otros, pero este en particular lo tenemos de cliente hace muchos años. Digo de cliente porque entra y sale, tiene una familia disfuncional, la madre se fue de la casa, el padre alcohólico, bueno, todo lo que ya conocemos, y si hay trabajadores sociales en la sala o psicólogos que trabajan este tema lo sabrán. Este chico, la primera vez escribía, llegó al juzgado de menores, miren, tiene 30, llegó al juzgado de menores y me dicen, no, tiene 3 alias. No, un sordo no tiene alias. Sí, tiene 3 alias. ¿Cómo se va a enterar que tiene alias? Así de simple. No, pero él escribe, claro, cuando vimos, tardé aproximadamente 3/4 de hora en dilucidar su apellido, porque no tenía ni el carnet ni el documento, ni el certificado único de discapacidad. Este chico escribía Echet y había quedado Echet. Y en el otro era Cher. Y en el otro era Etcher. Empecé a buscar todas las posibilidades, era Echeverry. No solo es sordo, pobre, sino que se llama Echeverry. Tiene un apellido más largo como para que no se olvide de letras. Se acordaba de algunos porque para estas personas las letras son dibujos. No representan sonido. Este Echeverry, la última vez que estuvo en Ezeiza y tenía que adecuar el encierro dado la nueva legislación. De la procuración me llamaron 20 veces hasta que me mandaron el oficio para decirme que había un intérprete, que había 2 sordos y yo informaba 1. En realidad no eran 2 sordos. Le respondimos por escrito, que es lo que más me gusta, que estaba en el pabellón de extranjeros con un polaco que no hablaba castellano. Las trabajadoras sociales del penal estaban re felices porque la persona sorda traducía al polaco lo que el polaco quería transmitir. Maravillosa la interrelación.
Un buen día, bueno, hay que adecuar, hay que tener creatividad, sobre todo eso. Un buen día nos llaman de Devoto, viernes, estas cosas se dan los viernes a la tarde, Devoto. ¿Qué pasa? No, hay un sordo que no sabemos qué quiere, no quiere. Dijimos, fuimos 3, que no vaya a ser Echeverriera. Digo, ¿qué haces acá? No, porque yo ayer cine, saca billetera. Y Ezeiza muy lejos, novia no visitar Ezeiza. Mejor preso acá Devoto. ¿Qué ocurrió? No entendió nunca la noción social de castigo. Para él era un trámite. Entro y salgo. ¿Por qué? Porque no tienen límites en los primeros años de infancia. Y esto va tanto para discapacidad intelectual como para discapacidad auditiva. No hay no. La justicia, y no lo puse, pero hay una de más falta que está buenísimo, la justicia se aprende con esa tríada psicólogos presentes, mamá, papá, hijo y Edipo, de por medio. La primera ley que aparece es: esta es mi mujer, no la tuya. Bueno, el niño con discapacidad intelectual o el niño con discapacidad auditiva no tiene esa ley, porque la comunicación es de Ruth hacia mí, de mí hacia Ruth. Aunque pueda ver que alguien está moviendo la cabeza y alguien no está en mi foco de comunicación. Lo miro a él y la comunicación es entre él y yo. No hay 3, siempre es 2. No hay un radar, se me ocurre, que informe a nivel general y que uno pueda receptar. Y todos tenemos prejuicios. Y esto es un trabajo que no lo vamos a hacer acá, pero va así, rapidito. Nosotros hacemos reuniones de equipo siempre porque yo fui prejuiciosa. Conocí a alguien que me dijo que era de letras. Y mi primer pensamiento fue Pero después dije, no es de letras, es ella. Que esta es la cuestión, ver a la persona y no en cómo se formó. Y poder observar en sí mismo el prejuicio es el primer paso para poder trabajar con un otro. Y acá, por ejemplo, ¿qué leen en el primer renglón? Dice Aymara, Huáscar, Cantuta, Unai, Sur. ¿Qué nombres les parecen? Nativo. El segundo dice Yutiel, Sira, Uziel, Waseib, Ahren. El tercero dice Vinicius, Otavio, María, Maisa, Carolina, Florencia, Carlos, Leonardo, Cosentino, español. John, Uma, Mía, George, Venus, Frutilla, Yel, Lirón, Odette. Sonrisitas pícaras veo. Rubro 59, me dicen algunos del diario que está prohibido. Bueno, les cuento, a los abogados lo primero que les digo es, esto es lo que leen en la carátula, imaginan que esa persona es de ese origen. Todos estos nombres están aprobados en nuestro código para ser incorporados, son todos argentinos. Todos. Incluida la segunda línea. No, el que se llama... hay una chica que le pusieron Venus Frutilla. Los dos no, Venus Frutilla. Y el que se llama Ariel, lo mataron. Yo me lo cambio, de adulta me... Bueno, y con esto ya vamos cerrando. Es lo que nosotros trabajamos hacia el interior, tal vez colabore o no,
no lo sé, pero los bloqueadores de la observación es juzgar, que es comunicarse en términos de opuestos, bueno o malo. Un psiquiatra le preguntó a un muchacho si sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal en el cuerpo médico forense. Y le digo, doctor, es tan amplio el bien y el mal. Definamos bien y mal. Bueno, querido, ¿está mal pegarle a una abuelita? Y el chico con discapacidad intelectual le dijo, ¿la abuelita de quién? Casi lo beso. Al chico, por supuesto. Callar, decir solo lo conveniente, lo seguro y omitir los aspectos conflictivos o desconocidos. Esto pasa mucho en las cuestiones de abuso. Se omiten preguntas por temor. Y esto lo hacemos nosotros también como equipo, Esto surge del trabajo de equipo. Suponer que todo el mundo comprenderá o estará de acuerdo. Proyectar. Lo que yo pienso es lo que hay que hacer, ignorando la experiencia de los demás o proyectando las propias. Bueno, después vienen los automatismos y quiero comentarles también la razón de que me dedique un poco a la palabra. Toda mi familia tenía discapacidad auditiva. Nací en una familia en la que eran 6 personas sordas y yo la única que oía. Me crié 5 años sin televisión, sin radio, sin teléfono, era súper feliz. A los 16 tuve el primer televisor, a los 12 me gané una radio en la kermés de la escuela y mi mamá casi me mata porque no sabía lo que estaba oyendo. Hasta que los demás me dijeron que yo no podía ser feliz en esa familia. Como los demás condicionan, ¿verdad? Bueno, gracias. Llegado al final de la jornada, seguirá en alguna otra. Espero volverme a encontrar con todos. Con muchos me voy a encontrar nuevamente el sábado o el lunes en CEIAC. Disfruté muchísimo y estoy muy agradecida a ustedes por la atenta escucha, la sensibilidad con la que lo han hecho. Realmente no tengo recuerdo de haber estado en una jornada con un público tan atento y tan comprometido en participar como lo han hecho ustedes, tan ordenados, tan respetuosos. Fue realmente muy lindo. Les voy a pedir a los colaboradores de esta jornada que vengan aquí conmigo. A todos los que, me abrazan todos, ustedes también, me abrazan también. Mariano. Vengan todos. Y voy a hacer un pedido especial y estoy segura que me van a acompañar para los que oran, para los que rezan, para los que meditan,
para cada uno de los que estamos acá, que vibramos con amor. Les pido que pongan toda la energía para que en la semana que viene todo salga muy bien. Va a pasar por una cirugía que va a ser solamente un trámite, y realmente pronto la vamos a tener, se va a ir por unos días y va a estar muy muy bien, así que le mandamos mucha fuerza. Guadalupe es alumna del primer cuatrimestre de arte terapia. Ella dice que no es intensa y dice, bueno, el otro lo dejo, pero creo que ya se debe haber dado cuenta y todos pueden coincidir conmigo que realmente es muy intensa. Gracias por tu intensidad. Esta jornada estuvo a cargo de la coordinación general. Un aplauso maravilloso. Muchísimas gracias a todos, Midori, realmente le pusiste pecho, todo lo que se venía, se mudó con cafeteras, venía con cuadros, los bolsos donde fueron las nueces y las cosas. Espero que les haya gustado lo que hemos comido. Tanto para agradecer Patricia que lo buscó en realidad y lo trajo al doctor Fiorini, que vino con su calidez. Está muy contento, Está muy contento. Se fue y me llamó para agradecerme, así que bueno, ya estamos pensando con esta cuestión mía de rápidamente generar proyectos. Ya está Fiorini incorporado para próximos proyectos, así que bueno, Gaby, realmente cuando te convoqué a presentar esto conmigo, yo tengo esta cuestión de que no voy a poder, y junto con Gaby sentí que sí podía y pudimos llevar adelante. Hola. Bueno. Paulita, que colaboró muchísimo, horas y horas y horas, porque a mí, yo la verdad que no sabía que era un trabajo tan enorme, que preparar ¿cómo se llaman? Los troquelados. Entonces le dije, tiene que figurar todo. Como verán en las bolsas, no me quedé con ningún texto sin poner, y después me enteré que había que troquelar todo eso, y muchas veces, perdón. Así que un aplauso realmente. Quiero agradecer uno por uno. Le quiero dar un beso a cada uno. ¿No? ¿Están apurados? Es muy sincero. Y todos y cada uno desde el corazón. Si bien todos colaboramos, hay que reconocer que en principio vos tomaste esta organización de esta jornada desde creo que el año, ¿no? Que la venís ideando, la forma, el tiempo. Guiaste un equipo hermoso y tuviste personas que te han ayudado muy cercanamente a construirlo. Nosotros queremos agradecerles a ellos, creo que también en tu nombre, con un pequeño presente. Así que bueno, vamos a llamar a Diana, a Guadalupe, a Cine y a Ernesto.
la comida. Y bueno, para Ruth, en nombre de todos, como siempre, en nombre de los presentes, de los profesores, de todos, muchas gracias. Una última cosita. Nadie se vaya, vuelvan a sus lugares y siéntense. Siéntense, les conviene sentarse. Yo en realidad les cuento, se me ocurrió, nadie sabe, en realidad el único que sabe es Mariano sí sabe. Pero les cuento, hay una sorpresa. En realidad yo dije, lo voy a hacer en el momento que sienta que se decae, que no sigue, le vamos a meter un poco de onda. Pero no hizo falta, entonces me olvidé. Van a mirar abajo de sus asientos. Hay dos papelitos. Quien encuentra el papelito rosa se va a llevar el libro, y el que encuentra el papelito verde se va a llevar un cuadro que hizo Midori. ¡Ay, bien! Venga para acá. Un momento. Antes de retirarse, pasen a retirar los certificados. Igualmente los alumnos los pueden ir retirando durante la semana. Van a estar en el instituto cuando vayan. Bueno, cómo no. Gracias, Julieta Gómez, por el mural. El sábado que viene lo podés retirar, Daniela. Le pegué a mi chica.